Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje es La gloria y misión de la iglesia. La gloria y misión de la iglesia. Y vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versos del 9 y 10. 1 de Pedro 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Continuamos en la primera carta del apóstol Pedro, y ahora hemos llegado a estos dos versículos maravillosos de la Escritura. Versículos que estoy seguro que para ustedes también igualmente, en algún momento después que conocieron al Señor, cuando por primera vez leen estos versículos, sus vidas tienen que haber sido impactadas y tocadas de manera especial. Cómo el Señor habla de nosotros, la iglesia del Señor. Cuando el mensaje, ¿verdad? El título del mensaje es La gloria y misión de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, siempre que me escuchen hablar de la iglesia, no estoy hablando de estas cuatro paredes, estoy hablando de las personas. Las personas son las que conforman, ¿verdad?, la iglesia del Señor, no los templos ni las paredes. Así que cuando hemos conocido al Señor y llegamos a ese texto, la palabra de Dios hablándonos a nosotros, cómo Dios nos ve, qué maravilloso es ese texto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y definitivamente estos versículos tienen que ver con esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros todos hemos sido lacerados, maltratados de diferentes maneras, pero en un mundo que es difícil, un mundo que no quiere saber de Dios, un mundo que le dio la espalda a Dios, y en ese mundo somos esclavos de ese mundo, todos. No hay uno que se haya zafado de esa maldición de haberle dado la espalda a Dios. Todos estamos ahí. Y todos sufrimos el embate de ese pecado sobre el mundo, de parte de otros hacia nosotros, pero también de nosotros hacia los demás, porque definitivamente todos somos pecadores. Y así llegamos a la iglesia. Cuando el Señor, ¿verdad?, tiene sus propósitos, empieza a trabajar con nosotros, empieza a revelarse a nuestra vida. Aun cuando nosotros nos reíamos de las cosas de Dios y no entendíamos y las encontrábamos aburridas y diferentes cosas y excusas, porque simplemente la razón para uno tener esa perspectiva de la iglesia es que estamos muertos espiritualmente. No podemos entender las cosas de Dios. Pero cuando uno llega al Señor y recibe esa vida de Jesucristo, esa vida abundante, entonces los ojos son abiertos y podemos ver la realidad, no solamente de la vida, sino la realidad de un Dios vivo que transforma las vidas. Podemos entender lo que es la iglesia del Señor, podemos entender lo que es caminar con Cristo, podemos entender lo que es recibir eso. Y eso es lo que nos pone para el mundo nos pone locos, nos pone como loquitos. El mundo no lo puede entender, porque hemos recibido tanto amor y tanta gracia. Y parte de ese proceso de Dios trabajando con su iglesia es mostrarnos quiénes somos nosotros en Él. Y este versículo nos muestra eso. Y el apóstol Pedro seguramente cuántos ataques habrá recibido de Satanás después de haberle fallado a Jesucristo, después de haberlo negado. ¿Cuántos pensamientos? Porque Satanás es el acusador de las almas.
Y él lo negó. Así que, ¿cuánto habrá recibido? Sin embargo, aquí vemos a ese apóstol Pedro restaurado y hablando de esa posición, de esa identidad que él tiene en Cristo Jesús. La Biblia dice, y yo repito este texto, porque es que el ser humano sufre tanto y es esclavo de Satanás y no se dan cuenta. Creen que son libres. Ese es el engaño de Satanás. Todo lo vira, todo lo tuerce. El mundo piensa que los que son libres son ellos, porque entre comillas hacen lo que les da la gana y nadie controla sus vidas. Claro, ellos no saben que realmente viven bajo la esclavitud del pecado y que la Biblia dice que su dueño es Satanás y que los manipula como marionetas. No pueden entender esas cosas hasta que Cristo rompe eso. Juan 10:10 es un versículo que repito muchas veces. El ladrón, palabras que salieron de la boca de Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que hace el Señor. En un pasaje que yo analizando lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, es un pasaje paralelo. Porque en este pasaje de Primera de Pedro que acabamos de leer, en estos 2 versículos, nos habla de quiénes somos en el Señor, lo que hemos recibido por gracia, no porque nadie se lo mereciera, sino la misma obra de Cristo sobre nuestra vida, lo que somos en Él, y también, una vez que somos hijos de Dios, lo que Él espera de nosotros como cristianos. Así que nos habla de eso. Y en este pasaje el apóstol Pablo está diciendo exactamente lo mismo con otras palabras a la iglesia en Corinto. Y yo quiero que lean conmigo en 2 Corintios 5, 17 al 21. Y dice la palabra de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. No dice que es remendada, ¿verdad que no? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas para los hijos de Dios. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el trabajo que nos dio el Señor. Le entregó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Y sigue explicando, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mira qué hermoso es este versículo. Somos embajadores, representantes. Allí vimos que se nos habla de sacerdotes, que también es un representante. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y mira esta porción de ese versículo. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El mensaje. Al que no conoció pecado, ese fue Cristo, nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado, tomó el pecado en Él, sobre Él, en aquella cruz, para que nosotros, los que creen en Jesús, los que les reciben, entonces sean hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Ese glorioso intercambio que yo les he hablado, ¿verdad? En el Señor. El mayor robo de identidad ocurrió en Edén, en el huerto del Edén. Dios crea al hombre perfecto, perfecta comunión con Dios, en pleno control. No había maldad, no había tristeza, no había enfermedad, no había nada de eso, no había muerte. Sin embargo, es engañado. Ahí ocurre ese robo de esa identidad, que no solamente sufrió Adán y Eva, sino que, como dice la Escritura, pasó a todos los hombres, y todas las personas nacen en esa condición de muerte espiritual. Y en esa condición
están todos los seres humanos luchando. Pero son esclavos, como dice la Escritura, del pecado. Son esclavos de Satanás. Y cuando uno dice eso, hay personas que dicen, ay pastor, perdóneme, yo no tengo nada que ver con Satanás. Y yo te creo que tú piensas de esa manera y que me lo dices genuinamente. Lo que usted no sabe es que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted está bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es Satanás, totalmente. Usted no es libre. La libertad llega cuando Cristo llega a nuestra vida. Entonces somos libres. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os hará libres. El pecado no, el pecado te esclaviza. Y así ocurrió allí el mayor robo de identidad. Cuando estaba preparando el mensaje, dije, ¿cuál habrá sido el mayor costo, ¿verdad?, pagado en una subasta por algo, ¿verdad? En este caso, por una pintura. Y encontré que hay una pintura que se vendió en el 2013. Lo voy a poner por aquí, que se llamaba, es que di un brinco aquí tremendo, okay. Se llama esta pintura, Los 3 estudios de Lucian Freud, del 1969, una obra de Francis Bacon. Fea, claro, los que saben van a decir, usted no sabe nada, pastor. ¿Está bien? Búsquenla. ¿Usted sabe por cuánto vendieron esa pintura? Por 140 y pico de millones. 146, por ahí, 140 y pico millones de dólares. Una obra. No mil. 140 y pico millones. Nada se compara al precio que Cristo pagó en la cruz para que nosotros pudiéramos gozar ahora de estar con Él y ser redimidos hijos de Dios. Nada se compara al precio que pagó Cristo para que todas esas vidas hoy dieran testimonio de lo que el Señor ha hecho en su corazón. Nada. La salvación es gratis, pero le costó a Cristo todo. Él entregó todo en aquella cruz del Calvario. Aleluya. Así que la gloria, cuando hablamos de la gloria de la iglesia, hablamos del mismo Señor en nuestra vida, el mismo Jesús. En Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa gloria? ¿Cuál es ese misterio de la gloria? Que es en Cristo Jesús, en vosotros, la esperanza de gloria. Él en nosotros. El enemigo de las almas te susurra que tú no sirves para nada, que tú no... Porque aquí le está hablando a la iglesia. El apóstol Pedro le está hablando a los creyentes, a los cristianos. Y llegas a la iglesia y Dios empieza a trabajar contigo, pero aún así vienen esas palabras, esos pensamientos del enemigo que de alguna manera quieren, ¿verdad? Que tú no vivas conforme a la identidad que Dios te dio. No, te dicen tú no sirves para nada, tú eres nada, tú no puedes hacer nada en esta vida, tú no puedes cambiar. ¿Cuánta gente piensa eso? Pero ahí, ¿qué nos dice la palabra? Volvamos a leer 1 de Pedro 2, 9 y 10 y léalo conmigo. Léanlo, vamos a leerlo al unísono. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es lo que son los hijos de Dios.
Y en el contexto del apóstol Pedro, en esta primera carta, le está diciendo a los cristianos, a ustedes los están matando, los están encarcelando, los están desechando, los están echando para un lado porque son cristianos, porque ya había comenzado una persecución. Pero vemos a ese Pedro distinto, un Pedro que ha recibido el Espíritu Santo en él, un Pedro que Dios ha trabajado en su vida. Y ahora está hablando a esa iglesia perseguida, esa iglesia menospreciada. Y él le está diciendo allí a ellos, le está diciendo, escuchen bien, ustedes iglesia, ustedes que lo están persiguiendo, ustedes no son los que están mal. Los que están equivocados, los que están mal, es el mundo que le da la espalda a Dios. Ese es el que está mal, ese es el que está equivocado. Esos que desecharon la piedra más importante de la construcción, que era Cristo, esos son los que están equivocados. Ustedes no, ustedes no. Y yo quiero, ¿verdad?, que leamos 1 de Pedro 2:6, viendo ese contexto inmediato, para que hagamos esa transición al versículo 9. Desde el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando Pedro. Y sigue, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más vosotros. Y ese versículo 9 que empieza, ¿verdad?, con esa conjunción más vosotros, que en otras versiones dice, pero ustedes, está hablando, ellos desecharon. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Y por ahí sigue el texto. La gloria de la iglesia es lo que somos en Él. No lo que vamos a hacer, sino lo que ya somos por lo que Cristo hizo. Esa es la gloria. La gloria es Él. Todo el honor es para Él. Y la gloria que tenemos en nosotros es porque lo tenemos a Él. Aleluya. El mundo es el que está mal. Vemos, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, que el apóstol Pedro tiene este texto en mente cuando está escribiendo allí. Claro, es la misma palabra del Señor. Y ustedes ven que hay algunas cosas que el apóstol Pedro nos repite en el Nuevo Testamento, en la primera carta. Por ejemplo, él no les dice ahora, si ustedes guardan mi pacto. No aparece eso en la carta. Sí aparece que son nación santa, pero no que guarden mi pacto. Porque sabemos que el antiguo pacto, queriendo mostrar al hombre su incapacidad de llegar a Dios, era un pacto que aparentaba ser a través de las obras, condicional. Si guardan mi pacto, pero Pedro no cita eso, porque él sabe que ahora no depende de la capacidad débil y frágil del hombre, sino que depende del poder de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, igualmente, si la salvación en el Antiguo Testamento hubiera dependido de la fuerza y las convicciones tremendas de los seres humanos en su propia justicia, ni uno solo hubiera sido salvo. Todos fueron salvos también por la fe, por la obra de Cristo. Así que vemos aquí cómo el apóstol Pedro lo muestra, ¿no? Ustedes son por lo que Cristo ha hecho, aleluya, por gracia. Ya no es condicional, sino totalmente incondicional. Por eso es que todo hijo de Dios debe saber, el que ha recibido a Cristo y ha sido sellado con el Espíritu Santo, debe saber que si Cristo viene hoy, la trompeta suena, se va con Él. Y si vienen 20 años, se va con Él. Y si vienen 30 años, se va con Él. Y algunas personas piensan, pero ¿cómo usted puede decir eso? ¿Cómo puede estar seguro de eso? El que dice eso es que piensa que su salvación la sostiene las obras pobres que hace. Y si fuera así, nadie sería salvo. Pero lo que la palabra promete, lo que Cristo prometió, ¿verdad?, es el perdón de
todos los pecados, que con esa obra y ese sacrificio serían perfectos para siempre. Así que si Cristo viene hoy, nos vamos con Él, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. No por la sangre que corre en nuestras venas, sino por la sangre que nos lavó y nos limpió, la sangre de Jesucristo. Nos iríamos con Él. Y lo mismo en 30 años. Y si esa sangre y ese perdón fuera quitado de nuestra vida, no habría manera de ser salvo. Aleluya. Pero ahí dice, mira, ustedes son linaje escogido. Esa palabra linaje, mira, viene de raza. Ustedes son una raza escogida. ¿Cuántos puertorriqueños están orgullosos de ser puertorriqueños? El que esté orgulloso que grite huepa. ¡Huepa! Hay cosas de las que no estamos muy orgullosos. Pero nada se compara. Una raza en Él espiritual escogida por gracia. Por gracia. Y eso está en la palabra. O sea, Dios nos escogió a los suyos porque Él quiso, porque estaba en sus designios, porque en su soberanía lo quiso hacer. Porque nadie puede decir, no, Él me escoge a mí porque yo soy bueno, porque yo soy mejor que el otro, porque yo no soy tan malo. No es lo que dice la Biblia. Ciertamente Dios aborrece el pecado. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que dice la palabra. Hay gente que le molesta esto. Porque las personas en su sistema de valores, vamos a llamarle natural, ellos quieren ser el centro de las cosas. No, yo soy el que decido, yo soy el que escojo a Dios, yo soy el que me arrepentí, yo soy el que quiero cambiar mi vida. No, no es lo que dice la palabra. Dios escogió. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y ustedes saben que Faraón, lo que le pasó, o sea, se negó y finalmente murió y todo lo que ocurrió. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vuelvo y repito, hay gente que le molesta esto. Lo que produce en mí es un tremendo sentido de agradecimiento. Porque la gente le llama injusto a Dios. ¿Injusto por qué? ¿Injusto por qué? Si Dios decide salvar a unos y a otros no, ¿por qué Dios es injusto? Pues no, pastor, por eso mismo, porque Él escoge a unos para salvación y a otros no. Pues Dios es injusto. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es dar, ¿qué? Lo que se merece. Dice la palabra que todos hemos pecado, que no hay justo ni aún uno. Así que, ¿qué se merece toda la raza humana? ¿Qué se merece? La condenación y la muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecen todos. Y si Dios deja que todos se vayan para el infierno, es totalmente justo porque todos han pecado y lo que merecen es el infierno. Pero no solamente vemos el atributo de la justicia de Dios, sino que vemos el atributo de la misericordia y la gracia. Y de ese montón de personas pecadores que merecían el infierno, Él de su buena voluntad, sus designios y su soberanía, decidió escoger a uno y salvarlos. No merecían la salvación, no merecían el perdón de Dios, pero Él, en su ejercicio de soberanía, los salvó. ¿Hay injusticia de Dios? No.
Si fuera al revés, habría injusticia. Toda la raza humana no es pecadora, pero Dios envía a unos al infierno. Ahí sí habría injusticia de parte de Dios. Pero vamos a seguir leyendo, versículo 19, Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Y miren esta respuesta adicional. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas, y vemos aquí otro profeta del Antiguo Testamento, él citando, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¡Ay, qué lindo eso! Así que somos un linaje escogido. Por gracia, no tenía que hacerlo el Señor. Tú lo recibes y debes ser agradecido. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor, podrías preguntarte hoy, ¿seré yo parte de esos escogidos? Eso sería una tremenda pregunta. Y si estás preocupado por tu salvación y por el lugar, posiblemente el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Damos gracias al Señor. Pero no solamente linaje escogido, sino real sacerdocio. Un sacerdocio real de reyes. Eso es lo que tienen los hijos de Dios. Acceso total a la presencia del Señor. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Pero antes de continuar, miren. Aquí tenemos el tabernáculo de reunión. Mientras el pueblo judío, ¿verdad?, estaba en ese desierto caminando esos 40 años, todos esos años. Aquí tenemos el tabernáculo de reunión. Aquí adentro estaba dividido en dos, lugar santo y lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo que ustedes ven, ¿verdad?, la llama de noche, la columna de humo de día, ahí, ¿verdad?, representando que ahí estaba la presencia de Dios. Y miren todas esas tienditas de ese pueblo, de las 12 tribus de Israel. Y todos esos años caminando. ¿Usted se imagina a esos niñitos? Porque les voy a explicar. De esas 12 tribus de Israel, solamente una tribu podía lidiar con esas cosas del tabernáculo. ¿Cuál era? La tribu de Leví. Y de esa tribu de Leví, los sacerdotes, los escogidos, ¿verdad?, sacerdotes, es los que podrían ejercer esa función de sacerdote. Y de esos sacerdotes de la tribu de Leví, una sola tribu de las 12, había un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote era el que entraba una vez al año a ese lugar santísimo con el sacrificio, con esa sangre de esos sacrificios, para ofrecer, ¿verdad?, ese sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo. Una vez al año. Dicen que los amarraban, ¿verdad?, le amarraban una soga, porque si uno de ellos moría ahí, nadie podía entrar. ¿Qué pasaba con el que entrara ahí? Y ponían, creo que, unas campanitas para escucharlo, y eso dice, ¿verdad?, las tradiciones. Pero claro, nadie podía entrar ahí. Ahora, imagínense todos esos años, todas esas tiendas, caminando, los niñitos ahí viendo eso. ¿Usted se imagina la curiosidad de esos niños de entrar ahí? ¿Verdad?, de poder entrar, y aún los adultos no podían. No podían entrar. Entonces, solamente una persona a ese lugar. Pero mira lo que dice la palabra ahora. Cuando el apóstol Pedro, allí, ¿verdad?, revelación de Dios, dice, ustedes son real sacerdocio. Ustedes no son cualquier sacerdocio, ustedes son los reyes sacerdotes ahí. Y la palabra dice en Hebreos 4:14, ahora sí, vamos a leerlo.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Que traspasó los cielos. Mira, no traspasó ese velo entre el lugar santo y el santísimo, sino en los mismos cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira este versículo 16. Es más, vamos a leerlo juntos, ahí a viva voz. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Aleluya! Acércate, no con miedo, no con temor, confiadamente. Acércate. Acércate a los pies del Señor. Tócalo. Ven. Él abrió un lugar para nosotros. Ya no necesitamos intermediarios. Qué cosa más triste que en el 2024 todavía hayan personas que tienen que usar otro sacerdote para ir a Dios, supuestamente. Triste. Porque ya tenemos acceso directo. De hecho, la palabra en 1 Timoteo 2:5 dice, ¿verdad? Que hay un solo mediador. Y esto yo lo repito con frecuencia, porque es que tenemos que estar claros en eso, y más en Puerto Rico. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No necesitamos un hombre para llegar a Dios. Ya Él abrió el camino. Ya Él abrió el camino. Somos real sacerdocio. Y mire, esto no pasa solamente en la iglesia católica, que a lo mejor ustedes están pensando, el pastor está hablando de la iglesia católica. En parte sí. La otra parte también está en los evangélicos. Hay muchos evangélicos que creen que para llegar a Dios tiene que, no, si es con el pastor llega más rápido. O llega mejor. No. Exactamente igual. Tú tienes acceso, aleluya. Tú eres un real sacerdote. Eres nación santa. Y esa palabra santa implica separados con un propósito del Señor. Y en la Escritura definitivamente nosotros vemos esa santidad que llamamos la santidad posicional, con la cual somos salvos. Somos salvos. Dice la palabra en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Son versículos que yo repito y repito. Con una sola ofrenda de sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, a los hijos de Dios, ¿verdad? A los que han creído en el Señor. Una sola ofrenda para siempre. Por eso es que somos salvos. Porque la santidad de Cristo ha sido impartida sobre nuestra vida. Porque si fuera la santidad de nosotros, se queda corta. Se queda corta. Hay gente que pretende tener esa santidad. Mira, no sabemos a veces ni orar, dice la palabra. Leer la palabra. Es que es imposible juzgar a alguien. No, necesitamos esa santidad. Pero la Biblia habla de la santidad también progresiva, en términos progresivos, que es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nosotros va trabajando con nuestra vida y va formando en nosotros cada día el carácter de Él y nos va transformando. Y yo digo que eso es una buena definición de lo que es un cristiano. Es como si fuera una línea así que va subiendo. Donde esa línea lo que representa es que el cristiano, ¿verdad?, no es lo que va a ser, pero no es lo que era. Porque Dios sigue trabajando con nuestras vidas. Y ese proceso de santificación yo lo he visto de una manera hermosa. Dios trabajando con las vidas. Cuando Dios llega y transforma. En el día de ayer tuve el privilegio de casar. Bueno, ayer casé a dos parejas ayer. Y una bendición, ¿verdad? Pero casé a una pareja que llevaba mucho tiempo conviviendo. Y llegan al Señor y el Señor empieza a trabajar con ellos y le muestra. Y ellos, después de todo ese tiempo, ellos quieren agradar al Señor y seguir el diseño del Señor. Y después de 22 años,
Algo hermoso. Porque Dios es así, es un Dios restaurador, transformador. Lindo. Como diría nuestro pastor, bueno. Es más, bueno es poco. Buenísimo. Así que nación santa, separados, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Dice 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Fuimos comprados por precio. Le pertenecemos a Él. Somos su pueblo. Un pueblo que dice que alcanzó misericordia. Un pueblo que fue llamado de las tinieblas a la luz. Aleluya. ¿Cuántos dan testimonio de que no son lo que eran? Cómo Dios ha ido trabajando en sus vidas. Y se han ido convirtiendo más en aleluya, 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 aleluya. ¿Ah? ¿Cuántos aleluyas hay aquí? Dios trabajando. Y yo hablo de estas cosas y no puedo olvidarme de dónde Dios me sacó. Y recuerdo tantas veces pasar por esa carretera 505 borracho o endrogado en mi motora, por ahí frente. En tinieblas. Y de allí, el Señor me buscó a mí, pero te buscó a ti también. Todos esos éramos pecadores. Y nos trajo a la luz. Aleluya. Algunos hasta los ha puesto más lindos y todo. Mira, yo he visto algunas fotos de antes de Cristo. No mía, de otro, estoy hablando de otro. Y hasta eso el Señor la arregló. Qué bueno es nuestro Dios. Un pueblo que alcanzó misericordia. No merecía esa misericordia. Porque a diferencia de la justicia, la misericordia es que Dios te da lo que tú no te mereces. ¿Qué tú te merecías y yo? La condenación. Que Dios nos diera la espalda. Dejarnos hundidos y podridos en el pecado. Eso es lo que nos merecíamos. Y si Dios nos hubiera dejado ahí, estaba bien. Pero Él tuvo misericordia. Y nos ha dado lo que no merecíamos. Ese lugar como hijos suyos. Aleluya. Propiedad ahora del Señor. Todos nuestros pecados borrados. Una libreta nueva para escribir nuestra vida en el Señor. Aleluya. Miren, hay tantos. Los voy a mencionar para que después ustedes los busquen en su casa y los lean, porque no nos da el tiempo. Solamente los voy a mencionar y después ustedes los buscan. Tienen asignación. Pastor, ¿y dónde voy a ver eso? Bueno, tenemos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, lo puedes accesar. Isaías 26, 3 y 4. Isaías 40, 30 al 31. Isaías 41, 10. Isaías 41, 13. No, pero lo buscan después. No, porque si no se los leo, pues está bien, ya que han protestado, vamos a leerlo, está bien, vamos a leerlo. Pues eso quiere decir que me esperan 5 minutitos más si acaso, ¿está bien? Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz, y vamos a proyectarlo, si me hace el favor, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:17 y 18, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías 43:1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. El Dios que ha hecho eso por gracia. Un pueblo redimido. Aleluya. Perdonado, restaurado, levantado, llamado. Nos merecíamos el infierno y nos dio la vida eterna. Nos merecíamos estar solos, nos dio compañía eterna. Él está con nosotros, aleluya. Llenó nuestro vacío. Pero, ahora en el final, vamos a hablar un poquito sobre la misión. Porque nos habla de quiénes somos en el Señor, pero con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nos muestra lo que somos, pero hay un propósito de llevar un mensaje de las buenas nuevas de salvación. Salvos, se nos ha dado una identidad increíble como hijos de Dios para anunciar las virtudes de aquel. Así que yo quiero que nos vayamos preparando para bajar esta pantalla. Porque entonces lo que nos está diciendo, mira, nos gozamos. ¿Verdad que sí que nos hemos gozado con lo que dice? Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Tremendo, nos gozamos. Pero, ¿para qué? Para evangelizar. Para decirle al mundo que necesita a Cristo. Para predicar el evangelio. Por eso es que estamos aquí. Mira, la razón por la que Dios nos dejó aquí es por eso. Para cumplir esa gran comisión. Es lo que una vez más repite aquí el apóstol Pedro. Y si no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? El mundo está perdido. Veía una película en estos días y veía cómo el 40% de los niños huérfanos que estuvieron en el sistema de los hogares de transición en Estados Unidos, y luego que cumplen la mayoría de edad, los tiran a la calle. El 40% de esos que salen en 3 años, de 1 a 3 años, terminan muertos. El 40%. Muertos. Porque así está el mundo. Eso es lo que quiere Satanás. Destruir. Y robar. Y dañar. Un mundo insensible. Un mundo que no le importa nada. La maldad, lo que le hacen. Uno lee los periódicos y uno lo ve ahí. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia es la que tiene que llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Anunciar esas virtudes de aquel. ¿Cuáles son esas virtudes? Dios es bueno, Dios te ama, es todopoderoso. Él puede restaurar tu vida, Él puede perdonar tus pecados, Él puede levantarte, Él puede darte esperanza, Él puede darte vida eterna. Anunciar las virtudes, llevar ese mensaje. Pero estamos cómodos. No nos molestan esas sillas vacías por ahí, no nos molestan.
Descansamos en la iglesia como institución, pero como cristianos, como iglesia de Dios, cada uno de nosotros no habla de Cristo. ¿Cómo creerán? Y como yo les digo, yo cuando hablo de esta manera, el mensaje también me está hablando a mí. Yo no soy mejor que ustedes. Pero pareciera no importarnos el mundo perdido. Esa compasión, la de la que el pastor hablaba el domingo pasado, pareciéramos no tenerla. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tú le presentaste el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación a alguien? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le entregó su vida a Cristo usándote a ti como instrumento? ¿Cuándo fue la última vez? Pastor, eso no es solamente para los pastores. No. Aquí no le está hablando a los pastores. Le está hablando a los hijos de Dios. El mundo está perdido. Estadísticamente hablando, el sistema de evangelismo que mejor funciona es el evangelismo personal. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que hacemos y le damos gracias al Señor por la iglesia que nos ha dado y el corazón que tenemos como iglesia, y siempre estamos haciendo actividades evangelísticas y por todos lados buscando presentar el Evangelio con las diferentes actividades, y gloria a Dios, vamos a seguir haciendo eso, no vamos a dejar de hacer eso, pero eso no sustituye ni te libera a ti de tu responsabilidad como cristiano. Y estadísticamente hablando, ese es el mayor impacto en la vida del inconverso, lo que tú tienes que decirle personalmente. No lo que tiene que decir un pastor que ni conoce. Tú. Ponme el PowerPoint. Aquí en la iglesia preparamos un tratado, y yo he compartido esto con ustedes, pero lo vuelvo a compartir. Y cuando ustedes quieran, se pueden llevar, ¿verdad?, estos tratados para evangelizar. Es importante presentar lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que nuestro testimonio es algo que acompañamos cuando evangelizamos, contamos nuestra historia, lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad?, como lo hizo la mujer samaritana. Pero no es solamente eso, también hay que presentar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, que es la palabra del Señor, ese plan de salvación, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Así que es importante que nos preparemos, y vamos a ver este tratado porque esto les puede ayudar a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren ser testigos? Quisieran ser testigos, ¿verdad? Quizás lo son, pero quisieran ser mejores testigos. Quizás no lo son, o sea, no lo están haciendo, pero quisieran hacerlo. ¿Cuántos de ustedes anhelarían eso, verdad? Convertirse, ¿verdad?, en esos embajadores que dice la palabra. ¿Ven? Vamos a ver esto, vamos a apagar las luces un momentito. Este es el tratado, simple, ¿verdad? Un solo camino para la vida eterna. Algo que usted puede compartir a los demás. Y aquí le va explicando, ¿verdad?, acerca de la Escritura. Y en este método de evangelizar, utilizando la palabra, sencillo, un solo versículo, Romanos 6:23, que lo tenemos aquí, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese versículo se empieza entonces a romper en partes, y vamos al punto número 1, y vemos ahí, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y eso es la parte del Evangelio, de la realidad, que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, y que como consecuencia de ese pecado, ¿qué ocurrió? La muerte espiritual. Todo el mundo está muerto espiritualmente. Pero yo soy bueno. No, bueno, no es lo que dice la Biblia. Usted no se va a poner a pelear con la gente, pero usted debe prepararse, ¿verdad? Y le explica, no, todos somos pecadores. Llegó la muerte espiritual cuando le dimos la espalda a Dios, y así nace toda la humanidad. Entonces continuamos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo del Señor es que vida eterna. Y usted, ¿verdad?, le habla de esa vida, ¿verdad? Y que es en el Señor, que no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de iglesia,
estamos hablando de el Señor, ¿verdad? La vida eterna en Él. De hecho, ¿verdad? En el 3 te aclara, ¿vida eterna en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo. Él fue el que murió, ¿verdad? Y usted, tenemos estos versículos, pero usted puede aprenderse algunos otros también, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Él dijo que es el único camino y ciertamente es el único camino. Si nosotros pasamos aquí, el número 4, ¿cómo puedes recibir, ¿verdad?, esa vida al Señor y el regalo de la vida eterna? Y simplemente, ¿verdad?, es un acto de fe, creyendo. Ahora, genuinamente, ¿verdad? Uno dice, tiene que ser algo genuino, o sea, que tú estés arrepentido de tus pecados, que tú creas que Cristo es el camino, ¿verdad? Que creas en eso y arrepentido le rindas tu vida al Señor. Y uno le enfatiza que no es cuestión de repetir unas palabras, no, sino algo, ¿verdad?, sincero, genuino en el corazón. Nosotros estamos aquí, toda la humanidad, hay un gran abismo que nos separa de la vida eterna y de una relación con Dios. El único puente que llega, que nos puede hacer llegar a Dios y a esa vida eterna, ¿quién es? Cristo Jesús. No es la Iglesia Bautista de Glenview, ¿sabe? No evangelice de Iglesia Bautista de Glenview, ni de ninguna iglesia. Uno evangeliza hablando del Evangelio, que es Cristo Jesús. Él es el único puente. Mire, ir a la iglesia no es un puente que llegue. Buenas obras, bueno, no son suficientes porque tenemos también malas obras. ¿Verdad? Ayudar a los demás, no dice eso la Biblia. Solamente en Cristo hay salvación, es el único. Y una persona se arrepiente, entonces recibe ese regalo de la vida eterna. Y luego el tratado también les habla un poquito del seguimiento después, ¿verdad? De leer la Biblia, de orar, adorar a Dios, de tener compañerismo, testificar también. Cuando aquí habla de tener compañerismo de la iglesia, de hecho, la gran comisión no termina presentando el Evangelio, sino que uno debe llevarlos a ser discípulos. Así que en ese sentido, uno trata, ¿verdad?, de llevarlos a la iglesia para que entonces también puedan crecer y discipularse. Pero tenemos esos tratados. Esto, yo sé que mis palabras no pueden cambiar el corazón de ustedes. Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo en todos nosotros sea el que realice los cambios que necesita hacer en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso es que oramos en el círculo de oración por un avivamiento. Que ver a todos esos perdidos nos duela. Que el pasar el tiempo sin hablarle a otro de Cristo nos duela. Que Dios nos ayude a que produzca eso en nosotros. Amén. Yo quisiera preguntar si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo y en este día reconoce esas verdades que hemos mencionado, que eres pecador, eres pecadora, como dice la Biblia. Que si tú tienes una religión, si tú tienes unas buenas obras, nada de eso te puede salvar. Solamente te puede salvar Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por mí. Él es el único camino. Es necesario, ¿verdad?, arrepentirse y creer en Él. Y dice la palabra que los que lo hacen y lo reciben son hechos hijos de Dios. Así que, aunque ha sido un mensaje más para la iglesia, pero al estado del Evangelio ahí también envuelto, yo pregunto si hay alguien que hoy reconoce que Dios le está llamando y quiere pedirle perdón al Señor por sus pecados y quiere rendir su vida al Señor, pedirle al Señor que le ayude, porque reconoce, ¿verdad?, que es pecador, que es pecadora y que no hay otro camino. Y no importa lo que tú hayas hecho, los pecados terribles que hayas cometido, lo que necesitas es arrepentirte de ellos y el Señor, como decía allí, los borra completamente. Hay perdón absoluto. ¿Habrá alguien que hoy rinde su vida, sus pecados al Señor y lo hace públicamente, como Él murió públicamente, levantando su mano diciendo, yo necesito al Señor, le quiero pedir perdón al Señor y quiero rendir mi vida a Él? ¿Habrá alguien que tome esa decisión en este día y lo hace públicamente levantando su mano?
Yo quiero orar antes de terminar. Padre, te presento a mis hermanos, Señor. Te damos gracias por tu palabra y tu mensaje. Que nos ayude, Señor, a vivirlo. Que no seamos oidores olvidadizos. Así que ayúdanos, Señor. Pero en este momento te presento si aquí hay alguna vida que está luchando por rendirse a ti, Señor. Si aquí hay algún hijo de Dios o alguna hija de Dios que se apartó de tus caminos y está luchando para regresar a casa, yo te pido, Señor, que tú rompas toda cadena y que puedan regresar a casa y rendir su vida a ti, los que nunca lo han hecho. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, tú eres el único que puedes obrar eso en el corazón de alguien. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunto una vez más, si hay alguien, hay oportunidad que quiera hoy pedir perdón y rendir su vida al Señor y lo hace públicamente levantando su mano. Si es así, levanta la mano. Le voy a pedir que estén en pie, no veo ninguna mano que se levante. Vamos a orar un momentito. Y en esta oración la puedes hacer tuya. Si quieres comprometerte, ¿verdad? No solamente disfrutar de las bendiciones del Señor, sino anunciar esas virtudes de Él. Padre, venimos aquí a ti, Señor, delante de ti como iglesia, pidiéndote, Señor, que seas tú produciendo en nosotros ese entendimiento y esa pasión y esa necesidad de llevar el Evangelio, Señor, a todos lados. Que mientras caminamos, Señor, podamos ser testigos de esas virtudes tuyas, Señor, de ese plan maravilloso de salvación. Que podamos ser testigos fieles, Señor. Asimilamos el mundo y el mundo hasta cierto punto, Padre, nos atrapa. Clamamos a ti, Señor, que tú quebrantes nuestra vida, que tú nos hagas, Señor, amar, Señor, y llevar el Evangelio a cada vida, Señor, que no te conoce. Que rompa, Señor, todo temor, Padre amado, toda falta de compromiso, toda insensibilidad, lo que sea, Señor. Que tú lo rompas. Por eso clamamos también, Padre, por un avivamiento sobre la iglesia, sobre nosotros, Padre. Porque sabemos, Señor, cuando hay un despertar de esa manera, de manera sobrenatural, Señor, tantas cosas son alineadas conforme a tu palabra y a ti, Señor, ¿verdad? Así que clamamos, Padre, por eso queremos honrarte y servirte. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes, que Dios los bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.